¿Y qué implica puntualmente esta prohibición de los vapeadores? Aquí le dejo más detalles en esta nota. Este martes, la Cámara de Diputados dio luz verde a la reforma constitucional para prohibir la producción y comercialización de vapeadores, cigarrillos electrónicos y otras sustancias tóxicas. ¿Pero qué implica esta nueva prohibición? La reforma establece que se sancionará toda actividad relacionada con la fabricación o distribución de cigarrillos electrónicos, vapeadores, sustancias tóxicas, precursores químicos y además drogas sintéticas no autorizadas. El decreto señala que el objetivo principal de la reforma es garantizar el derecho a la protección de la salud de las personas, por lo que el uso de dichos sistemas queda completamente prohibido. Hasta el momento, las posibles sanciones por el desacato de esta reforma no han sido establecidas, por lo que se espera que se den a conocer junto a las leyes secundarias de la propuesta, por lo que el Congreso de la Unión tendrá 180 días para analizarlas, mientras que las legislaturas locales tendrán 365 para realizar las adecuaciones normativas necesarias. Con información de Israel Morales, Heraldo Media Group. Y por cierto, la presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma con la que modificaría la Ley Federal del Trabajo. Esto con el objetivo de regular los derechos de los empleados que prestan servicios de transporte, entrega de comida y envíos por aplicaciones. Y senadores también aprobaron y declararon constitucional la reforma en materia de prisión preventiva oficiosa, la cual autoriza a los jueces a dictar esta sentencia o medida cautelar en delitos como la extorsión, el tráfico de fentanilo y el uso de comprobantes fiscales falsos. Mientras tanto, en el Senado de la República se aprobó con 30 votos a favor y 37 en contra la Ley Federal de Derechos para el 2025. Con esta se prevé recaudar 374.400 millones de pesos por conceptos de derechos, aprovechamiento y productos. Si bien el gobierno federal no aplicará nuevos impuestos en esta miscelánea fiscal del 2025, la Ley Federal de Derechos sí incrementará el cobro de actividades como la minería, los servicios migratorios, el aprovechamiento de áreas naturales protegidas, escuelas de aviación y los cruceros marítimos. Pues un cierre de año, este mes de diciembre, muy cargado, como lo hemos visto en estos, pues prácticamente 3 meses de legislatura, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, de la nueva legislatura que les decía hace unos días, hasta entonces había aprobado unas 47 reformas constitucionales o reformas a por lo menos 47 artículos de la Constitución mexicana, y ahora pues están sacando todavía otras más, la mayoría, por cierto, heredadas del gobierno anterior de Andrés Manuel López Obrador. Como presidente propuso todas estas iniciativas, muchas se quedaron en el tintero, algunas con los dictámenes ya muy avanzados que lograron pues aprobarse incluso en el último mes del sexenio de López Obrador, que fue septiembre, pero pues han seguido con todas estas reformas y aprobaciones, entre otras cosas esta de los vapeadores, que se acuerdan que el presidente López Obrador decía prohibido prohibir, ¿no? Esa era la frase muy puntual de Andrés Manuel López Obrador, y ahora lo que están haciendo es prohibir el uso de vapeadores, la comercialización, distribución, pero el consumo también de estos cigarros electrónicos y vapeadores, lo cual, como decía una legisladora que escuchamos ahora, pues no es propio de un partido de izquierda o de un grupo, movimiento político de izquierda, que al revés tienden más al liberalismo y no a las prohibiciones. En fin, así las cosas con el Congreso, que van a cerrar a tambor batiente este 2024, y se espera que en el 2025 comience también así, a tambor batiente, con el tema de las reformas. Ya la presidenta Claudia Sheinbaum habló de meterse al tema laboral, no solo con el asunto de seguir impulsando el aumento a los salarios mínimos, de seguir impulsando regulaciones en contra del outsourcing ilegal, de la subcontratación, de que las empresas que no tienen registrados a sus trabajadores con los sueldos que realmente están percibiendo,
y que por lo tanto pues no se enteran de esa misma manera el IMSS y luego el Infonavit y todo lo que eso significa. Bueno, pues eso se va a seguir combatiendo, pero además trajo al tema la reforma que también se había quedado en el tintero en la legislatura pasada y en el sexenio pasado, de reducir de 48 a 40 horas la jornada semanal. Se va a discutir seguramente, probablemente en los próximos días, pero será lo más probable a inicios del 2025 cuando pues se logren estos consensos, si es que se logran con los patrones, con la iniciativa privada, porque pues lo que se argumenta de ese lado, del lado empresarial, es que mientras no haya un incremento importante en la productividad de los trabajadores, pues no se puede pensar en reducir jornadas laborales como esta que se ha propuesto de 48 a 40 horas a la semana, es decir, prácticamente que no se trabajen los sábados, que son las 8 horas adicionales a las 40 del lunes a viernes que están pues estipuladas en la Ley Federal del Trabajo. Vamos a ver qué tanto impulso se le da a esta y a otras, como las que ha puesto sobre la mesa, por ejemplo, el diputado federal de Morena, Pedro Aces, que además es el líder de la CATEM, de esta Confederación de Trabajadores. Él busca que se regule también todo el tema de los salarios para meseros, para despachadores de gasolina y de otros de los trabajadores que no tienen un salario formal, ¿no? Es decir, que ni están sindicalizados, por supuesto, pero que además no se les paga siquiera un salario mínimo. Lo que quiere, ha dicho Pedro Aces, pues es que a todos estos trabajadores, que son muchos más, yo mencioné un par de ejemplos, pero son muchos otros los que estarían incluidos en esta iniciativa, pues que se les pague por ley un salario, además de las propinas, porque normalmente pues viven de eso, ¿no? De las propinas que entregan los clientes a los despachadores de gasolina, meseros y otros trabajadores. En fin, esa reforma vamos a ver qué tanto impulso tiene desde el gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum y también en la Cámara de Diputados, que es seguramente donde se presentará por parte de Pedro Aces y luego pasará al Senado. Así que vienen reformas, siguen las reformas, están cambiándole completamente la cara institucional al país y a la Constitución.